8 hombres se encontraban tensos esperando el momento. En Parral, Chihuahua, el calor de julio era intenso y aunque algo lo amortiguaba el grosor de las paredes de adobe de los cuartos en que se encontraban, entre pacas de alfalfa y armados con revólveres calibre 45 y carabinas, poco calmaba el nerviosismo que sentían ante lo que harían en los siguientes minutos. Sudaban más que todo por el temor de lo que iban a hacer que por el calor que sentían, y se secaban las manos en forma nerviosa, pues lo que menos querían era que, al momento de ejecutar su cometido, las armas fueran a resbalar de sus manos. Y en ese momento oyeron claramente la señal convenida. El historiador de la Universidad de Chicago, Friedrich Hatz, en su obra sobre Pancho Villa, nos relata cómo este líder fue perdiendo fuerza en el movimiento revolucionario que había iniciado en México en 1910. Para el año de 1917 había muerto el amigo de Francisco Villa, Martín López. Su principal estratega militar, Felipe Ángeles, se había alejado de él y muchas tropas habían desertado. Esto le había desmoralizado. Y ya para el año 1920 logró negociar su rendición con el entonces presidente Álvaro Obregón. Las condiciones de la negociación fueron en el sentido de entregar a Francisco Villa la propiedad de la hacienda de Canutillo, conservar una escolta de 50 hombres de los legendarios dorados de la División del Norte, y a 800 hombres más se les entregaron tierras de labranza. Esto creó cierta tranquilidad en lo que se refiere a los enemigos políticos de Villa, pero tenía otros enemigos, porque durante la Revolución Villa había despojado de sus tierras y propiedades a mucha gente y además había cometido los asesinatos de muchas personas, ya fuese en forma personal o por orden de él, lo que le había provocado muchos enemigos particulares que sabían que Villa, siendo un hombre desconfiado, no cumpliría con su palabra dada a Obregón de que no provocaría situaciones de conflictos. Estos hombres, de este tipo de hombres, son aquellos a los que me refiero, de los que se encontraban en las bodegas de pastura esperando matar o morir, mientras llegaba Francisco Villa a la localidad de Parral, en Chihuahua. Ellos se sabían en la mira de Pancho Villa y sabían que muy posiblemente los fuera a ir matando poco a poco. Ellos eran Melitón Lozoya, Librado Martínez, los hermanos José y Ramón Guerra, Jesús Salas Barraza, José Barraza y los diversos hermanos Jesús y José Sáenz Pardo. Ya varias veces se habían reunido en las casas de los ranchos La Cochinera y Amador, cercanos a la ciudad de Parral. El primero era propiedad de Melitón Lozoya, el segundo de José Sáenz Pardo, y se habían ido coludiendo en el complot para matar al revolucionario. Todos tenían motivos personales para hacerlo, pero no eran asesinos contratados. Eran hombres que se habían forjado en la lucha revolucionaria y como tales sabían usar las armas y estaban conscientes de que si no hacían lo que pretendían, tarde o temprano serían muertos por sus enemigos. Aunque no era la primera vez que se fraguaba después de esa paz que se logró en 1920, les repito, no era la primera vez que se fraguaba un atentado en contra de Pancho Villa. Ya antes un hombre influyente de la ciudad de Parral, el señor Jesús Herrera, había contratado asesinos a sueldo para que lo mataran y le iban a tender una emboscada, pero Villa fue avisado por su amigo Alfredo Chávez y logró tenderles él una trampa a los asesinos a sueldo, matando a varios de ellos y haciendo huir a los demás. Los conspiradores de La Cochinera y Amador vigilaban los pasos de Villa y buscaban la forma de matarlo. Habían apostado un hombre en el pueblo de Rosario
el que cuando Villa pasaba por ahí les avisaba con la siguiente frase: ahí va el ganado, tengan lista la pastura. José Sáenz Pardo relata el significado de estas palabras. Él en una entrevista que se le hizo mencionaba: el ganado era Villa y la pastura la traíamos nosotros en la cintura, refiriéndose evidentemente a las armas. Como varios de los implicados en este complot tenían ganado en corrales en la ciudad de Parral, bajo el pretexto de guardar pastura, rentaron unos cuartos en el sitio en donde pasaría Pancho Villa, por donde acostumbraba pasar Pancho Villa cuando iba a Parral, Chihuahua. Y en estos cuartos, que estaban divididos por una pared, hicieron un boquete para poder estar en contacto. Ya en una ocasión anterior habían estado a punto de dispararle a Villa. Sin embargo, los cuartos se encontraban frente a una escuela, y en el momento en que Villa iba pasando, iban saliendo niños de la escuela y decidieron ese día suspender la ejecución. Pero este caluroso día de julio que les comento, les había llegado desde Rosario el aviso: ahí va el ganado, tengan lista la pastura. Y un joven apostado en la esquina de las calles Juárez y Barredo estaba preparado para darles aviso cuando llegara Francisco Villa. En el momento en que vio que el carro subía por la pendiente de la calle, el joven tomó un pañuelo y se secó la frente con la mano izquierda, al mismo tiempo que gritaba: ¡Viva Villa! Esto tenía dos significados. El primero, que Francisco Villa sí iba en el vehículo, y el segundo era que su situación o su ubicación dentro del vehículo era en el lugar del piloto. Él le gustaba mucho manejar el vehículo. En cuanto el vehículo dobló la esquina, los 8 hombres salieron de los cuartos donde estaban escondidos y se fueron desplegando en abanico, disparando hacia el lugar del piloto del coche. El coche había frenado intempestivamente. 9 tiros dieron en el cuerpo de Francisco Villa, quien no tuvo tiempo de sacar la pistola. Los escoltas que llevaba, 5 de ellos, trataron de defenderse, pero fueron muertos todos, salvo uno, de nombre Ramón Contreras, que pudo huir con una pierna herida. Y fue así como murió uno de los personajes más representativos de la Revolución Mexicana. Espero les haya gustado la historia y los invito a visitar mi sitio web en www.oscarmuyergrill.com, en donde podrán encontrar el enlace a la entrevista que se le hizo al señor José Sáenz Pardo, uno de los ejecutores de este plan en contra de Francisco Villa, y cómo relata él mismo la historia. Gracias por su atención.